para mí, ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. De fruto al 100. Amén. Y qué maravilloso es entender que Él está haciendo algo nuevo conforme el pacto que hizo con nosotros, un pacto mejor, un pacto mayor, con mejores promesas y que ha sido a través de la sangre de Cristo que sigue teniendo virtud. Amén. Para sanar, para salvar y para que nosotros podamos ser liberados. Es una preparación para nuestro espíritu, también para nuestra alma y por supuesto para nuestro cuerpo. Amén. Para nuestro cuerpo físico y para el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y yo digo amén. Ese nuevo pacto apertura algo nuevo siempre. Y veníamos hablando sobre la bendición de que Dios haga esas cosas. Porque dice que nosotros no vamos a dar cuenta. Es más, podemos percibirlo porque ya comenzó el Señor a hacer algo nuevo. Y siempre que tengamos la posibilidad de estar en su presencia, seremos partícipes de esa situación que Él está haciendo, de eso nuevo que Él está haciendo y cómo está aconteciendo. Así nosotros lo vamos a poder ver como el Señor lo ve. Y yo digo amén. Hay un vino nuevo, mis amados, que está siendo derramado sobre la iglesia y nosotros estamos dispuestos a hacer un odre nuevo para que nada se pierda, para que se conserve y juntamente podamos llevar el vino y el odre para el Señor. Amén. El título del mensaje en el día de hoy le he puesto fuerzas renovadas. Y yo digo amén porque también el Señor quiere darnos nuevas fuerzas. Amén. ¿Cuántos están necesitando fuerzas del Señor, fuerzas espirituales para volvernos violentos en esa área? Porque dice que el reino de los cielos se torna violento. Hay fuerzas, hay fortalezas que nosotros necesitamos comprender porque estamos dentro de ese reino, porque fuimos sacados de un reino de tinieblas y fuimos trasladados a otro reino, al reino del Señor, de su Hijo amado, dice la Escritura. Y para eso necesitamos las fuerzas del Señor, las fuerzas que da para nosotros como iglesia el Espíritu Santo. Es bueno saber que no estamos solos, que no nos hemos quedado huérfanos. Nosotros fuimos abrazados por un espíritu de fortaleza que viene de parte del Señor. Amén. No nos ha dado un espíritu de cobardía, ni tenemos el espíritu del mundo. Nosotros tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Eso es la fortaleza del Señor. Y que lo necesitamos de forma personal, la iglesia lo necesita, por ende, la iglesia está conformada por familias. Y si las familias son familias fuertes, llenas del Espíritu Santo, por ende, la iglesia será una iglesia fuerte. Amén. Entonces es maravilloso poder entender que el Señor hoy quiere renovar nuestras fuerzas. Nos vamos a ir de este lugar con las fuerzas renovadas y entendiendo todo lo que Él viene haciendo. Porque si hoy tiene la capacidad de renovar nuestras fuerzas, mañana también tendrá esa misma incidencia en nosotros si permanecemos bajo las alas del Señor. Amén. A modo de introducción simplemente tengo la Biblia del Jubileo en Isaías en el capítulo 40, en el verso 31,
y vengo ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, que dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo digo, amén. Y la iglesia se goza, se alegra y celebra que el Señor renueva nuestras fuerzas. Pero qué importante lo que pone como premisa la Escritura delante nuestro, y dice los que esperan al Señor. ¿Cuántos en este lugar estamos esperando al Señor? Estamos esperando su gloriosa venida, ese acontecimiento que ya está a las puertas, porque todos los escenarios están preparados para el retorno de Jesucristo. Y la iglesia tiene la potestad de anunciar, porque si el Espíritu tiene la potestad de anunciar, la iglesia que está llena del Espíritu Santo puede decir, ven Señor Jesús. Y eso no es más que abrir nuestro corazón, abrir nuestras vidas, estar preparados, rogándole al Señor, orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de ser levantados y de escapar de esta perversa generación. Pero hay una condición. Las promesas del Señor siempre están condicionadas. Se nos ministraba desde este lugar, desde el comienzo, que hay cuestiones que hace Dios y de hecho las hizo. Abrió una puerta, un camino para que nosotros anduviésemos en Él. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, que es sostenernos, que es mantenernos, que es tener constancia, que es estar atentos, porque dice que entre muchas cosas que van a acontecer en el tiempo del fin, dice que muchos van a ser engañados. Entonces Jesús, cuando le preguntaron sobre el fin de los tiempos, Él lo que les dijo es, cuidado que nadie los engañe. Y la única forma de no ser engañados es conocer al Señor. Conocer su palabra, estar en su presencia, buscarlo de todo corazón, porque aquel que le busca ciertamente le va a encontrar. Pero ahora dice algo hermoso, que para que las fuerzas sean renovadas en el tiempo del fin, así como fue en el principio, así como fue en su primera venida, será en su segunda venida. Nosotros únicamente podemos renovar nuestras fuerzas si tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, esperando al Señor, pero esperando ansiosamente al Señor, pero esperando activamente al Señor, pero esperando así llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, es la única manera en la que podemos mantenernos firmes, beber de la savia que fluye de Jesucristo. Por eso dice que únicamente podemos hacerlo cuando estamos unidos a la vid verdadera, a aquel que tiene el poder, la unción y la virtud para mantenernos en Él, para hacernos recordar en todo tiempo que sin Él nada podemos hacer. Ya no hay tiempos, mis amados. Lo único en lo que tenemos que estar atentos es en permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque así como Él dice en su palabra y se anuncia, y es un tiempo continuo, porque hoy Él lo está haciendo, Él te renueva las fuerzas hoy. No va a esperar hasta mañana. Es más, Él nos sostiene. Él lo hizo. De hecho, dice una canción hermosa, porque de hecho menciona Salmos, que si nosotros podemos estar en Él es porque su diestra nos ha sostenido. Y lo sigue haciendo porque Él dice que no ha cortado su mano para bendecir a su pueblo, a sus hijos, a los que le pertenecen, a los que Él compró y los que forman parte de ese nuevo pacto. Y yo digo amén. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Si tu mirada está puesta en Cristo, tené por seguro que todos los días de tu vida el Señor te va a renovar y te va a dar las fuerzas para que puedas llevar adelante la vida en Cristo.
que podamos estar con total seguridad, sea cual fuese las cosas que acontezcan fuera, nosotros vamos a estar seguros, porque Él sigue siendo nuestro refugio. Y Él está con nosotros, y si Él está con nosotros hay esperanza de gloria. Nuestra casa está segura porque es una casa que tiene a Cristo, por ende es una casa fuerte. Pero claro, también solemos tener, por ejemplo, debilidades. La Biblia menciona que estamos sujetos no solo a pasiones, sino a debilidades. En ocasiones nos encontramos de esa forma. Y se puede notar que cuando uno está débil, esa debilidad la va como contagiando, por utilizar una palabra. Por eso tenemos que estar atentos en pedirle al Señor que nos fortalezca, porque no es lo mismo estar en debilidad fuera del Señor que estar en debilidad en el Señor, bajo su cuidado. Porque de hecho nos acontece, ¿cuántos estuvieron? No voy a decir hoy porque, bueno, si se anima, total, el Señor quiere sanarnos y qué problema hay. Quizás hay alguien hoy que está en debilidad. Quizás hay familias que están en debilidad y necesitan que sus fuerzas sean renovadas. Y para que eso acontezca viene su palabra. Y dice en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Yo digo amén. No es tan fácil gozarse en las debilidades. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a gozarnos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Porque el nuevo pacto tiene que ver con el derramamiento de su sangre. Y su sangre para nosotros es un gozo perpetuo. Cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, de la copa de la salvación, es una copa de gozo. Y la realidad es que cuando estamos en Cristo no significa que todas las cosas, conforme nuestra mirada o lo que llevamos adelante, están bien. O que en nuestra vida todo de buenas a primeras se solucionó, como para que podamos entenderlo mejor. La realidad es que estamos bajo un proceso de perfeccionamiento. Estamos en un proceso en donde el Señor nos está ordenando, pero tenemos que tener la voluntad, y eso sí es de nosotros, de permanecer en el proceso de perfeccionamiento, en ese aumento que el Señor está haciendo, en el orden que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede, un poquito afuera, un poquito adentro. Un poquito pienso como a mí me parece, un poquito como Cristo. La Biblia dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. O sea que cuando hay situaciones que no están totalmente completas por el momento, circunstancialmente, porque Cristo dice que comenzó la buena obra en nosotros y Él la va a terminar. Pero tenemos que permanecer bajo su cobertura. Tenemos que permanecer bajo la influencia del Espíritu Santo de forma constante. Tenemos que tener presente los principios que el Señor nos deja. Por ejemplo, como una casa, como padres espirituales, como un lugar de refugio. No podemos en nuestro corazón tener divisiones. No podemos ser desleales en nuestro corazón. Porque entonces se irá ese vino nuevo que el Señor definió para que sea derramado en nuestras vidas, para que sea derramado en la congregación, para que sea derramado en nuestros hogares, se puede echar a perder. ¿Por qué? Porque en la estructura de nuestros pensamientos seguimos estancados en una vejez en el orden espiritual. Y Dios no se detiene, Dios sigue adelante. Y nosotros necesitamos avanzar con Él. Para eso tenemos que abrazarnos de Él y llevar a los nuestros y llevar a nuestras familias hacia ese lugar. Entonces, por más que vengan debilidades, porque ciertamente vienen,
están muchas veces, pero qué bueno que es gozarnos en esas debilidades, en afrentas, dice la Escritura también, en necesidades. Es como una evolución en cuanto a la comprensión de quién es Cristo. El texto comienza diciendo que aquellos que han creído en el Señor y se gozan en el Señor aprenden a gozarse en abundancia y en escasez, teniendo mucho, teniendo poco, estando enfermos o estando sanos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. En persecuciones, sigue avanzando. En angustias. Wow, todas cosas que aparentemente son contrarias. De hecho lo son. Y si estamos sin la cobertura del Señor, si estamos sin su presencia, si estamos sin su palabra en nuestros corazones, seguramente sufriremos consecuencias terribles. Pero bendito sea el Señor, que Él nos cubre en todas esas situaciones. Entonces dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando estemos en debilidad, mis amados, el Señor nos dará nuevas fuerzas. Yo digo amén. ¿Estás en debilidad? ¿Tu familia está en debilidad por la circunstancia que fuese? Recibí la palabra en el nombre de Jesús, que aún en esas situaciones con las cuales el Señor se hace experto, en tanto y en cuanto nuestro corazón y nuestro espíritu esté en humildad, para entender que hay situaciones con las cuales nosotros no podemos lidiar en el orden natural. Necesitamos las fuerzas que da el Espíritu Santo, que da la palabra y que dan los principios espirituales dejados para la iglesia para que eso sea una realidad. Insisto, congregarnos hoy es un milagro, mis amados. Tiene que ser una asignatura aprobada. No tiene que estar en cuestión. La oración no puede estar en cuestión. El estudio de las Escrituras no puede estar en cuestión. Y cuando digo en cuestión, es en nosotros, en nuestros corazones. Porque eso hará que cuando estemos en debilidad podamos comprender que Dios sigue estando ahí. Y que Él conoce nuestras debilidades, las conoce muy bien. Así como nosotros conocemos nuestras debilidades y como conocemos las debilidades que podemos llegar a tener como familias, o las debilidades que tienen nuestros hijos, o las debilidades que tenemos como cónyuges. Pero le seguimos creyendo al Señor. Y nada va a hacer que nos corramos de aquello que se ha puesto en nuestro corazón, la fe. Nada podrá corrernos de aquello en lo que hemos creído. Por eso vamos a hablar y por eso vamos a seguir oyendo. Porque entonces, cuando oímos, nosotros tenemos la habilitación para decir: no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Él sigue restaurando, Él sigue liberando, Él entiende mi debilidad, Él sabe que muchas veces estuve en un pozo, pero aún en esa circunstancia Él sigue extendiendo su mano y sigue salvando y sigue liberando y sigue trayendo sanidad para mí, para mi familia y para toda la congregación. Porque cuando soy débil, pero estoy en el Señor, entonces soy fuerte. Pero a veces, no solo que hay un debilitamiento en nuestras fuerzas, sino que también hay pocas fuerzas. La Escritura dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 8, haciendo mención a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor fraternal,
algo que no nos podemos olvidar, mis amados. El amor fraternal, el amor entre hermanos, es una característica de la iglesia que va a ser levantada. Y eso nos prepara. Apocalipsis capítulo 3, verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué hermoso que el Señor abre una puerta por la cual nosotros vamos a ser levantados y que en definitiva nadie puede cerrar, porque los que hemos creído que el Señor viene, que el Señor está entre nosotros, que Él sigue trabajando y preparando a la iglesia, esa es una puerta que nadie puede cerrar, porque ya fue como un sello en nuestros corazones. Y dice que a esa iglesia la tiene en alta estima, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando hay pocas fuerzas, nosotros solemos dejar de tener en cuenta algunas cosas que son importantes, porque estamos no solo debilitados, sino que esas fuerzas están ahí como en rojo, como cuando se está acabando la batería. Tiene fuerza, pero son pocas. Es más, hay algunas cosas que, por ejemplo, haciendo mención a lo digital, más específicamente a un celular, cuando hay poca batería, lo que está diciendo o lo que está anunciando es que la batería tiene poca fuerza. Entonces hay cosas que el dispositivo no puede hacer. No sé si le ha pasado. Quiere quizás sacar una foto y no deja. Quiere enviar un archivo y no puede. Quiere llevar adelante cosas y no puede. Bueno, hay una situación en la que nos encontramos muchas veces como familias, y cuando hablo como familias hablo en el orden personal y también como familia de Dios, en las que hay pocas fuerzas, hay cansancios, hay fatigas, pero que no tienen que ver con el orden natural, tienen que ver con una actividad en el orden espiritual y tiene que ver con las obras que llevamos adelante. Por eso dice que el Señor conoce cuáles son nuestras obras y nosotros, por supuesto, también. El Señor conoce cuál es el accionar en nuestras familias y nosotros también. Entonces muchas veces esas pocas fuerzas radican en algún lugar, tienen su origen en algún lugar, del cual muchas veces nos cuesta salir o queremos llevar adelante cosas, pero no podemos, porque hay poca fuerza. Pero así como cuando hay debilidades, el Señor renueva fuerzas. Yo digo amén. Así, cuando hay poca fuerza, el Señor también viene para darnos fuerzas nuevas. Hacernos entender que más allá de que estemos en esa condición, lo que tenemos que tener por seguro es la palabra y el nombre. La palabra y el nombre. La palabra conforme fue dada y fue como un tesoro que tenemos que guardar en nuestros corazones. Y el nombre, porque en definitiva todo es por Él, todo es para Él
y en definitiva por Él todas las cosas subsisten. Y si nosotros somos de Cristo y si su Espíritu está en nosotros, por más que haya pocas fuerzas, el Señor seguirá teniendo esa puerta abierta, porque las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Amén. Así que aquellos que nos encontramos con pocas fuerzas, tengamos por seguro que el Señor las va a renovar. Amén. Número 3, creo que es. No le voy a preguntar porque me empiezan a decir cualquier barbaridad. Hablamos de la debilidad de las fuerzas, que hay pocas fuerzas, pero el Señor es extraordinario. El Señor es bueno para siempre. Él realmente tiene un especial cuidado sobre nosotros. Isaías capítulo 40, verso 29. Porque quizás hay alguno que no está en debilidad, quizás hay alguno que ya ni pocas fuerzas tiene. Es más, llegué con la batería en cero, se me apagó el celular. Pero bendito sea el Señor y bendita sea su palabra, porque Él está dándonos fuerzas renovadas, Él está renovando nuestras fuerzas. Amén. Y dice su palabra hermosa, bendita y que está viva y que hoy va a ejercer algo sobrenatural en cada uno de nosotros, porque dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando estemos sin fuerzas, mis amados, el Señor nos dará nuevas fuerzas. Y no es que simplemente dará fuerzas, Él dice que las va a multiplicar. Él viene quebrantando todo lo que nosotros conocemos como una matemática lógica, donde dice que 0 por 0 es 0. La Biblia dice que el Señor tiene la soberanía para levantar aún a aquel que no tiene ninguna fuerza. Hoy, si estás sin fuerzas, déjame decirte que ese tiempo se terminó para vos, para tus hijos, para tus familias, porque Él da fuerza al que está cansado y multiplica las fuerzas de aquel que aún no tiene ninguna. Amén. Aleluya. Sí, Señor. El Señor nos dará nuevas fuerzas, aún a los que no tenemos ninguna. ¿Lo cree? Claro que sí. Porque Él está haciendo algo nuevo. Siempre. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Yo tengo la Biblia al día. Como siempre les digo, la versión que usted tenga está bien. Simplemente utilizo algunas versiones que nos ayudan a ampliar el concepto, no a cambiarlo, sino que lo amplía, le da una connotación mayor para nosotros y para tener mayor claridad. Dice así: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Eso es un principio espiritual que nos tiene que acompañar siempre, porque hay algunos que pueden estar en debilidad. El Señor tiene la solución para eso. Yo digo amén. Algunos pueden estar con pocas fuerzas. Bendito sea Jesús. No hay problemas para el Señor, porque Él las renueva. De hecho, dice que hay algunos que están sin fuerzas. Tampoco es un problema para el Señor. Y lo hemos anunciado. Y lo hemos guardado en nuestro corazón. Y lo creemos. Y conforme lo creemos, lo vamos a decir.
porque entonces cuando estemos en alguna de esas tres situaciones, nada va a poder impedir el proceder del Señor para con nosotros, para con nuestros hijos. Qué hermoso es decirle, no importa la circunstancia, escuchen bien, la circunstancia, porque Jesús es nuestra realidad. Las demás cosas son circunstanciales. Aprendamos a posicionarnos en la verdad, que es una verdad que nadie puede cambiar, porque es su palabra, porque son sus promesas, y las promesas en el Señor son en Él sí y en Él amén, para la gloria de su nombre. Qué bueno que es trasladar. ¿Saben qué importante que es recibir una palabra efectiva en el tiempo oportuno? Independientemente de que nosotros no sepamos la Biblia de tapa a tapa, porque tiene que ver con el espíritu con el cual es enviado ese mensaje. Por eso nuestros hijos los tienen que saber, porque claro que les acontecen cosas. ¿Cuántos saben que a nuestros hijos les acontecen cosas? Así como nos acontecen a nosotros, a nuestros hijos también. Dios lo sabe, por eso acude en nuestro auxilio. De la misma forma, nosotros tenemos que acudir en auxilio para con nuestros hijos. Y sea cual fuese la circunstancia en la que se encuentren, ellos deberán entender que el Señor puede cambiar y transformar absolutamente todas las cosas. Lo tienen que saber, se lo tenemos que anunciar, lo tenemos que repetir hasta el cansancio, ellos lo van a creer y en el momento, en cuanto más lo necesiten, sabrán que Dios estará con ellos para siempre y los guardará y los acompañará. Amén. Pero miren qué importante es entender que la renovación de las fuerzas para la iglesia del tiempo final tiene que ver con la calidad en la que nosotros nos posicionemos para esperarle. Que dijimos que es de forma activa, siendo llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está pasivo, no se queda quieto. Él está haciendo cosas. Porque el Padre trabaja, el Hijo trabaja. Eso dijo Jesús. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. A trabajar se ha dicho. Si el Padre trabaja y el Hijo trabaja, el Espíritu Santo también trabaja. Y el Espíritu Santo es aquel que fue enviado como un consolador, pero también como una guianza, para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer siempre. Pero no significa que porque haya debilidades, porque haya pocas fuerzas o porque no haya ninguna, sea nuestra condición. Quizás, de hecho yo creo proféticamente que la iglesia es una iglesia hermosa, porque así dice el Señor. Él dice de nosotros que somos la amada, la hermosa. Yo lo creo. Yo sé que usted tiene al hermano ahí al lado y mire, dice, ¿lo viste bien? Qué hermoso. Míralo bien. Pero el Señor nos ve así. Él nos ve así. Es más, Él dice que nosotros somos una iglesia gloriosa. Yo digo amén. Que sí nos pueden pasar estas situaciones que mencionamos, pero por eso acudimos a la palabra, para nosotros tener las herramientas para salir de esos lugares y entender que Él está renovando las fuerzas de la iglesia. Pero también hay una iglesia fuerte, que es la que ayuda a la iglesia que está en debilidad. También hay una iglesia que está bien parada, que es la que ayuda
con un espíritu de mansedumbre, a levantar a aquellos que están en debilidad, tienen poca fuerza o quizás no tienen ninguna. Yo digo amén. Es la iglesia que tiene un manto de misericordia y de dignidad, para no olvidarse de esas cuestiones y no volverse egoísta, sino que su mirada esté puesta en lo que al Señor le importa. Por eso nosotros, todos, no solo los que ejercemos algún tipo de servicio en el templo, sino todos, porque todos fuimos llamados a servir al Señor. Servimos a Dios y servimos a nuestros hermanos. Servimos a Dios y servimos a nuestras familias. Servimos a Dios y servimos a nuestros hijos. Esa es la mirada correcta. Es más, si alguno está caído, dice que el que es espiritual no es ajeno. Miren qué extraordinario que dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, pero también pasó un samaritano. Y ese sí se detuvo para no solo levantar al caído, sino para sanarlo. Eso es estar bajo la influencia del vino nuevo que el Señor está derramando. Y esa es una tarea que el Señor nos asignó a nosotros, a la iglesia, a los que éramos samaritanos, a los que éramos gentiles, a los que no éramos el pueblo ni teníamos posibilidad. Pero bendito sea el Señor, que a nosotros nos tuvo en cuenta conforme se acercó al pozo. Y dijo él, es necesario que yo pase por Samaria. Bendito sea el Señor, que se acordó de nosotros, que se acercó al pozo y que nosotros creíamos que podíamos llegar a tener agua para nuestra sed. Pero Él se presentó delante de cada uno de nosotros y por ende afectó a la familia, porque a ella le dijo, andá y deciles a todos que el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Hay una iglesia fuerte y esa iglesia también tiene que estar ocupándose del débil, del que tiene poca fuerza y del que no tiene ninguna. Pero no podemos mirar hacia afuera si primero no miramos hacia adentro. Nadie toma una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino que la pone en un lugar alto en la casa para que alumbre primeramente a los de la familia. Y entonces los de afuera glorifiquen a Dios. Ese es el orden. Pero viene la Escritura para advertirnos, para anticiparnos, para que también tengamos presente que cuanto más firmes estamos, más cuidado tenemos que tener. ¿Cuántos creen estar firmes? Conforme estamos parados sobre la roca. Ahora sí se animan. Pero la realidad es que a veces estamos en debilidad, aún estando parados sobre la roca. O con poca fuerza, o sin fuerzas. Pero como estamos parados sobre la roca, siempre estaremos en ese tiempo oportuno, en el tiempo nuevo y con la apertura para que nuestras fuerzas sean renovadas siempre. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme y está bien, también tenga cuidado de no caer. Pero qué lindo es saber que hemos sembrado en los que caen
La iglesia tiene que sembrar en los que están caídos. Porque ninguno estamos exentos de caer. Y por lo menos yo, mis amados, si alguna vez usted me ve por el piso, por favor, levánteme. Amén. Si estás viendo a alguien que está caído, levántalo. No estoy diciendo que justifiques su pecado. Lo que estoy diciendo es que el espíritu de mansedumbre que envuelve a la iglesia que está firme le da la capacidad para levantar, para cubrir, para que entienda la diferencia entre encubrir y cubrir, entre esperar que otros sanen y tener la disposición de sanar Él. Amén. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, siempre tenga cuidado de no caer. Termino y adoramos al Señor. Acompáñenme, pónganse de pie y vamos a recibir lo que queda de la administración. Creyendo que nos vamos con las fuerzas renovadas en el nombre de Jesús, con la unción de Cristo para ir a nuestras casas y arremeter contra todo lo que quiera levantarse, porque estamos teniendo en cuenta las situaciones que acontecen y no las pasamos por alto, nos hacemos cargo, nos hacemos responsables, asumimos el compromiso que tenemos de forma espiritual. Pero siempre teniendo presente que el Señor está con nosotros. Filipenses capítulo 4, verso 13, tengo la versión Dios habla hoy. Dice, a todo puedo hacerle frente. A todo. Pareciese que si lo dejamos ahí, queda simplemente como un eslogan que muchas veces se utiliza para un montón de otras cosas, pero no entendiendo en dónde radica ese poder. Porque continúa diciendo que a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Se anima a levantar sus manos conmigo? Y por qué no a los que están viendo o oyendo la transmisión, se puedan unir a nosotros, creyéndole a la palabra, creyéndole al Espíritu, creyéndole a Cristo. Porque realmente en este tiempo final nos tocará enfrentarnos a muchísimas cosas, mis amados. Muchísimas. Pero que podamos tener la plena certeza de que el Señor de los ejércitos, el comandante en jefe de las tribus de Israel, aquel que está por sobre toda potestad, sobre todo gobierno, aquel que está por encima de los cielos, aquel que por su palabra hizo todo lo que existe, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Él nos ha dado una promesa que estará con nosotros siempre. Él nos ha dado al Consolador, al otro Consolador, al que el Padre ha enviado, para que no estemos huérfanos, sino que seamos fuertes. Entonces, seguramente vendrán muchísimas cosas a las que tendremos que enfrentarnos, pero también creo en el nombre de Jesús. Como dice su palabra, a todo podré hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece.
a todo, Señor, le vamos a hacer frente. Pero será de una forma, Señor, ejerciendo el poder que viene por el solo hecho de ser parte de la iglesia que espera al Señor. Porque dice tu palabra que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Serán transformados, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, porque a todo le podrán hacer frente, porque Cristo será siempre el que los va a fortalecer. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, por la administración que viene a renovar nuestras fuerzas. Creemos, conforme el Espíritu y la palabra y tu Espíritu, Señor, que guía siempre a toda verdad, nos envuelve, Señor, conforme la presencia de Dios que está recorriendo cada rincón de esta casa, de nuestros corazones, de nuestras familias. Nos vamos con las fuerzas renovadas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias. En las noches siniestras siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor.